El restaurante Pujol brillaba como una joya en la noche de la colonia Polanco. Sus paredes color café tostado reflejaban la luz cálida de las velas que adornaban cada mesa, creando un ambiente íntimo para la clientela exclusiva que lo frecuentaba. María Sánchez Vidal había escogido un vestido negro simple pero elegante para su noche libre, un capricho que se daba cada mes para disfrutar de la alta cocina mexicana en soledad, lejos del bullicio de su vida como profesora de literatura en la UNAM y del constante ajetreo de su hogar en la Condesa. El maître la condujo a una mesa discreta en el rincón, desde donde podía observar el restaurante completo sin ser notada. Era la primera vez que venía a Pujol sola. Normalmente era Carlos, su esposo de 15 años, quien la acompañaba en estas salidas. Pero últimamente, los viajes de negocios de Carlos a Monterrey se habían vuelto más frecuentes y sus horarios de trabajo más impredecibles. ¿Puedo ofrecerle algo de beber mientras revisa la carta, señora?, preguntó el mesero con amabilidad profesional. Un mezcal espadín, por favor, respondió María, ajustando sus lentes de montura fina sobre el puente de su nariz. A sus 42 años, María mantenía esa elegancia natural que no necesitaba ostentación, con su cabello negro recogido en un moño sencillo y apenas un toque de maquillaje resaltando sus ojos color ámbar. Mientras saboreaba el primer sorbo del mezcal, sintiendo cómo el líquido ardía suavemente en su garganta, su mirada vagó por el salón. Fue entonces cuando lo vio. En el otro extremo del restaurante, parcialmente oculto por una columna decorativa, estaba Carlos. No estaba solo. Frente a él, una mujer de cabello rubio cenizo se inclinaba hacia adelante, riendo mientras él le susurraba algo al oído. María sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. Su mano se aferró con tanta fuerza a la copa de mezcal que sus nudillos se tornaron blancos. Carlos había cancelado su cena familiar esa noche, alegando una reunión urgente con inversionistas japoneses. «No puedo evitarlo, mi amor», le había dicho por teléfono. «Te compensaré el fin de semana». Y ella le había creído como siempre. La mujer rubia, que no pasaría de los 30 años, llevaba un vestido rojo que contrastaba dramáticamente con su piel pálida. Tenía ese aire de confianza y juventud que María recordaba vagamente haber poseído antes de que la rutina del matrimonio y las preocupaciones cotidianas la transformaran. Sus risas resonaban discretamente en el espacio, lo suficientemente altas para que María pudiera percibirlas desde su rincón. Carlos tomó la mano de la joven sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los de ella, un gesto que María conocía bien, el mismo que él había usado durante años para tranquilizarla cuando estaba ansiosa. Luego, con la familiaridad de un amante experimentado, se inclinó y besó a la mujer en los labios. No fue un beso furtivo o tímido, fue el beso de un hombre que no teme ser descubierto. El mesero regresó para tomar su orden, pero María apenas lo escuchó. Su mente trabajaba a toda velocidad, procesando no solo la traición inmediata, sino todos los pequeños indicios que había ignorado durante meses. Las llamadas que Carlos atendía en otra habitación, las noches de trabajo que se extendían sin explicación, el súbito interés por mejorar su apariencia física, el perfume diferente que a veces detectaba en su ropa. «Señora, ¿ha decidido qué va a ordenar?», insistió el mesero. «Lo siento», murmuró María, cerrando la carta que ni siquiera había mirado. «El mole de olla y después el pescado zarandeado, por favor». Mientras el mesero se alejaba, María notó algo más. En la mesa de Carlos y su amante había una botella de Dom Pérignon, el mismo champán que ella y Carlos habían bebido en su luna de miel en Oaxaca, el que él siempre decía que era demasiado caro para ocasiones que no fueran verdaderamente especiales. La ira comenzó a reemplazar al shock inicial. María tomó su bolso y extrajo una pequeña libreta y un bolígrafo. En su trabajo como profesora de literatura, había aprendido el poder de las palabras, cómo podían construir mundos o destruirlos. Ahora necesitaba encontrar exactamente las palabras correctas, las que pudieran transmitir no solo su dolor, sino también su dignidad intacta. Después de varios intentos, finalmente escribió la nota. La leyó 3 veces para asegurarse de que comunicaba exactamente lo que quería. Luego llamó discretamente al mesero. «Disculpe», dijo con una calma que ni ella misma sabía de dónde provenía. «Quisiera enviar una nota a aquella mesa.
la del señor de traje azul marino y la señorita de rojo. Es un viejo amigo y me gustaría saludarlo. El mesero asintió, tomando el papel doblado con profesionalismo. María observó cómo el mesero se acercaba a la mesa de Carlos, vio cómo le entregaba la nota y cómo Carlos, confundido, la abría lentamente. Observó el momento exacto en que el color abandonaba el rostro de su esposo, mientras sus ojos recorrían las líneas que ella había escrito. Lo vio levantar la vista, buscando frenéticamente por el restaurante hasta que sus miradas se encontraron. En ese instante, mientras los ojos de Carlos se llenaban de pánico y los de la mujer rubia de confusión, María se limitó a levantar su copa de mezcal en un silencioso brindis. Luego, con la misma calma con la que había entrado, dejó suficiente dinero sobre la mesa para cubrir su bebida, se levantó y caminó hacia la salida del restaurante, sintiendo las miradas de los otros comensales que habían comenzado a percibir que algo extraordinario estaba ocurriendo. Afuera, la noche de la Ciudad de México la recibió con su característico aire fresco de octubre. María respiró profundamente, sintiendo cómo el nudo en su garganta comenzaba a aflojarse. Sacó su teléfono y llamó a un Uber. Mientras esperaba se permitió una pequeña sonrisa. La noche apenas comenzaba, y aunque su cena en Pujol había terminado abruptamente, el verdadero drama apenas estaba por desarrollarse. La nota temblaba entre los dedos de Carlos Mendoza mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Su mirada saltaba entre el papel y el lugar ahora vacío donde María había estado sentada momentos antes. Frente a él, Sofía Beltrán, su asistente ejecutiva y amante desde hacía 8 meses, lo observaba con una mezcla de confusión y creciente alarma. «¿Carlos? ¿Qué pasa? ¿Quién te mandó eso?», preguntó Sofía, estirando su mano para tocarla de él, un gesto que ahora parecía fuera de lugar. Carlos retiró su mano instintivamente, como si el contacto lo quemara. «Era María», respondió con voz ronca. «Estaba aquí. Nos vio». Sofía palideció. A pesar de ser la otra mujer, nunca había querido causar un daño real. En su mente ella y Carlos compartían algo especial, algo inevitable que había surgido naturalmente durante las largas horas trabajando juntos en la firma de arquitectura donde él era socio principal. ¿Qué dice la nota?», preguntó finalmente, con un hilo de voz. Carlos dudó. Las palabras de María eran como pequeñas dagas, precisas y letales. Finalmente, decidió leer en voz alta. «Querido Carlos, no te preocupes por interrumpir tu velada. Solo quería informarte que las maletas que dejaste en casa ya no estarán allí cuando regreses. Las he enviado a casa de tu madre en Coyoacán, junto con todas tus pertenencias». Le expliqué la situación y aunque no entró en detalles, su silencio me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que piensa de ti en este momento. Ya me comuniqué con el abogado Ramírez. Mañana a las 10 a.m. te estará esperando en su despacho, con los papeles del divorcio. Te recomiendo que asistas puntualmente. He sido generosa en mis términos, considerando las circunstancias. Por cierto, tu amiga debería saber que no eres tan libre como seguramente le has hecho creer. También debería saber sobre tu pequeño problema de deudas de juego en el Casino Caliente de Tijuana. Y quizás le interese conocer a Lucía en Monterrey, quien parece pensar que también tiene una relación exclusiva contigo, según los mensajes que encontré en tu iPad el mes pasado. Te deseo una cena placentera. El mole de olla aquí es excelente, aunque supongo que ahora tendrás que pagar 2 cuentas. María P.D. Camila llamó. Necesita que le deposites la colegiatura de este mes. Tu hija no debería pagar por tus errores. Al terminar de leer, un silencio pesado se instaló entre ellos. Los sonidos del restaurante parecían provenir de otro mundo, el tintineo de copas, conversaciones animadas, el suave fondo musical. Todo contrastaba cruelmente con el pequeño apocalipsis personal que estaba ocurriendo en su mesa. Sofía fue la primera en romper el silencio. «Lucía, ¿quién es Lucía?». Su voz había perdido la dulzura habitual, reemplazada por una frialdad que Carlos nunca había escuchado antes. «Sofía, por favor, no es el momento», respondió Carlos pasándose una mano por el cabello canoso en un gesto de desesperación. «¿Y las deudas de juego? ¿Es cierto eso también?», insistió ella, elevando ligeramente el tono. Algunas cabezas comenzaron a girarse hacia su mesa. Carlos intentó tomar su mano nuevamente,
pero ella la retiró. «Podemos hablar de esto en otro lugar. Vamos, pediré la cuenta». «No», dijo Sofía con firmeza. «No me iré de aquí hasta que me expliques. ¿Cuánto tiempo has estado con esa tal Lucía? ¿Antes o después de empezar conmigo?» La situación estaba escalando más rápido de lo que Carlos podía manejar. Sentía cómo un sudor frío comenzaba a bajar por su espalda. A sus 47 años, había construido cuidadosamente una vida que ahora se desmoronaba ante sus ojos. Su matrimonio, su reputación, su relación con Sofía, su estabilidad financiera, todo amenazaba con colapsar en cuestión de minutos. «Sofía, por favor», suplicó en voz baja, «estás haciendo una escena». Fue lo peor que pudo haber dicho. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de rabia. «Una escena. Eso es lo que te preocupa. ¿Qué pensarán los demás?» Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfecto. «Me dijiste que estabas separado. Me dijiste que solo era cuestión de tiempo antes de que formalizaras el divorcio. Me hiciste creer que era especial». Carlos miró a su alrededor nerviosamente. Varios comensales ya no disimulaban su interés en la disputa. «Sofía, eres especial. Todo lo que te dije sobre nosotros es verdad», intentó, sabiendo que sus palabras sonaban huecas incluso para él mismo. «¿Y Lucía también es especial? ¿Le dices lo mismo cuando estás en Monterrey?» Sofía tomó su copa de champán y bebió un largo sorbo, como buscando fuerzas. «Dios mío, soy una estúpida. Daniela tenía razón sobre ti». «¿Daniela? ¿Qué tiene que ver tu hermana en esto?», preguntó Carlos, genuinamente confundido. «Me advirtió sobre ti desde el principio. Dijo que había escuchado rumores en la oficina, que no eras de fiar». Sofía soltó una risa amarga. «Pero yo la defendí. Le dije que te conocía, que eras diferente». Se secó las lágrimas con la servilleta, manchándola con rímel negro. «Qué patética soy». Carlos sentía que perdía el control de la situación por completo. «Mira, podemos arreglar esto. Dame una oportunidad de explicarte todo. Hay cosas que no sabes. Circunstancias complicadas, interrumpió Sofía. ¿Como que le mientes a tu esposa, a mí y aparentemente a otra mujer en Monterrey? ¿O como que tienes deudas de juego que nunca mencionaste? ¿O que tienes una hija a la que al parecer apenas mantienes?» Carlos se quedó sin palabras. Todo lo que María había escrito en esa nota había sido calculado con precisión quirúrgica para causar el máximo daño posible. Conocía sus puntos débiles, sus secretos más oscuros, y había elegido exponerlos todos de una vez. Sofía tomó su bolso y se puso de pie. «No quiero volver a verte, Carlos. Mañana presentaré mi renuncia a la firma. Puedes explicarle a los socios por qué pierden a su mejor asistente ejecutiva». «Sofía, por favor, siéntate», suplicó Carlos, consciente de que ahora prácticamente todo el restaurante observaba su humillación pública. Pero ella ya no lo escuchaba. Con la dignidad que pudo reunir, caminó hacia la salida, dejando a Carlos solo con una botella de champán a medio terminar y la cuenta de una cena que apenas habían comenzado. El mesero se acercó discretamente. «¿Desea que le traiga la cuenta, señor?» Carlos asintió en silencio, sacando su teléfono para llamar a María. La llamada fue directamente al buzón de voz. Lo intentó de nuevo con el mismo resultado. Entonces probó enviarle un mensaje. «Tenemos que hablar, por favor». Sin respuesta. Mientras pagaba la cuenta, exorbitante para una cena que había terminado en desastre, Carlos pensó en las palabras de María sobre el abogado Ramírez. Ramírez no era cualquier abogado. Era conocido como el carnicero en los círculos legales de divorcios en la Ciudad de México. Su especialidad era dejar a los esposos infieles sin un peso. Al salir del restaurante, la noche había refrescado considerablemente. Carlos se ajustó la corbata, un gesto automático que le daba una falsa sensación de control. Detuvo un taxi y dio la dirección de su hotel en Reforma, no la de su casa en Las Lomas. Si lo que María había dicho era cierto, ya no tenía casa a la cual regresar. Mientras el taxi avanzaba por las calles nocturnas de la ciudad, Carlos sintió el peso de cada una de sus decisiones, de cada mentira, de cada traición. María, siempre tan callada, tan comprensiva, tan aparentemente ingenua, había resultado ser la más astuta de todos. Con una simple nota de papel,
Había desmantelado el elaborado castillo de naipes que él había construido durante años. Su teléfono vibró. Por un momento, pensó que podría ser María reconsiderando su posición. Pero era un mensaje de un número desconocido. «Hola, Carlos, soy Lucía. No sé qué está pasando, pero tu esposa me llamó hace una hora. Creo que tenemos que hablar urgentemente». Carlos apagó el teléfono y lo guardó en su bolsillo. La noche iba a ser muy larga. El amanecer llegó implacable sobre la Ciudad de México, filtrándose a través de las persianas del modesto hotel en Reforma, donde Carlos había pasado la noche. Despertó con la boca seca y un dolor punzante en las sienes, recordatorio del whisky que había bebido en soledad en el bar del hotel hasta bien entrada la madrugada. Su teléfono, que había vuelto a encender antes de dormirse, mostraba una avalancha de notificaciones. 7 llamadas perdidas de Lucía, 3 mensajes de voz de su madre, un correo electrónico del abogado Ramírez confirmando la cita y un mensaje de texto de su hija Camila preguntando por qué la abuela estaba tan alterada. Notablemente ausente, cualquier comunicación de María. Se duchó mecánicamente, vistiendo el mismo traje del día anterior, ahora arrugado. En el espejo del baño, su reflejo le devolvió la imagen de un hombre descompuesto, ojos inyectados en sangre, barba incipiente, arrugas más pronunciadas que nunca alrededor de los ojos. ¿Cómo había llegado a este punto? A las 9:45 am, Carlos entró al edificio Art Deco en la colonia Roma, donde Ramírez tenía su despacho. La recepcionista, una mujer de mediana edad con expresión impasible, lo anunció sin mostrar la más mínima curiosidad, como si recibiera hombres con aspecto de náufragos todos los días. Probablemente así era. El despacho de Ramírez era exactamente como Carlos lo había imaginado. Austero, intimidante, con paredes cubiertas de títulos y reconocimientos. El abogado, un hombre delgado de unos 60 años con lentes de montura gruesa, lo recibió sin levantarse de su silla. «Señor Mendoza», puntual. «Eso es un buen comienzo», dijo Ramírez, señalando la silla frente a su escritorio. «La señora Sánchez me ha puesto al tanto de la situación». «¿Ha hablado con María hoy?», preguntó Carlos, sentándose. «Esta mañana sí. Me pidió que le informara que no desea tener comunicación directa con usted por el momento. Cualquier mensaje deberá ser transmitido a través mío». Carlos se pasó la mano por el rostro. «Esto es absurdo. Tenemos 15 años de matrimonio. Necesito hablar con ella». Ramírez lo miró por encima de sus lentes. «Señor Mendoza, entiendo su frustración, pero debo ser claro. Su esposa ha tomado su decisión, y por lo que me ha contado, tiene motivos más que suficientes. Fue un error, un terrible error», admitió Carlos, «pero podemos solucionarlo. Siempre hemos podido solucionar nuestros problemas». Ramírez abrió una carpeta sobre su escritorio. «Me temo que esta vez es diferente. La señora Sánchez ha sido muy específica sobre sus condiciones». Le entregó un documento. «Aquí está el acuerdo de divorcio que ella propone. Le sugiero que lo lea detenidamente antes de tomar cualquier decisión». Carlos hojeó el documento, sintiendo cómo su presión arterial aumentaba con cada página. María solicitaba la casa de las Lomas, que técnicamente era más de ella que de él, habiendo sido comprada en gran parte con su herencia, la custodia completa de Camila, con un régimen de visitas supervisadas para él y una pensión alimenticia considerable. Además, exigía el 40% de las acciones de Carlos en la firma de arquitectura como compensación por los años que ella había puesto su carrera académica en segundo plano para apoyar su crecimiento profesional. «Esto es completamente desproporcionado», balbuceó Carlos. «Por el contrario», respondió Ramírez con calma, «considerando las circunstancias, es bastante razonable. La señora Sánchez podría solicitar mucho más, especialmente si decide hacer públicas ciertas indiscreciones financieras que usted ha cometido». Carlos sintió un escalofrío. «¿A qué se refiere?». Ramírez sacó otro documento de la carpeta. «Tengo aquí copias de transferencias bancarias desde la cuenta conjunta matrimonial hacia casinos en línea. También hay registros de préstamos personales que usted ha solicitado sin el conocimiento de su esposa, utilizando la casa familiar como garantía». «Eso es privado», protestó Carlos débilmente. «Nada es privado en un proceso de divorcio, señor Mendoza, y menos aún cuando hay evidencia de dilapidación del patrimonio familiar».
Ramírez se quitó los lentes y los limpió meticulosamente con un pañuelo. Le seré franco. Si esto llega a juicio, usted perderá mucho más que lo que la señora Sánchez está solicitando ahora. Carlos se hundió en la silla, derrotado. ¿Puedo al menos ver a mi hija? Camila no tiene por qué sufrir por mis errores. Eso dependerá de varios factores, respondió Ramírez. Primero, su disposición a aceptar estos términos. Segundo, su compromiso para ponerse al día con las obligaciones económicas hacia su hija. Y tercero, la voluntad de Camila misma. ¿Qué quiere decir con eso último? Ramírez pareció incómodo por primera vez. Tengo entendido que su hija ha estado enterándose de ciertas cosas. Aparentemente, la señorita con la que usted estaba anoche ha estado publicando algunos comentarios bastante explícitos en redes sociales. Carlos sacó rápidamente su teléfono y abrió Instagram. La cuenta de Sofía, normalmente llena de fotos profesionales y escenas de su vida cotidiana, ahora mostraba una larga publicación titulada «A todas las mujeres, cuidado con este hombre», acompañada de fotos de él en diversos eventos de la empresa y capturas de pantalla de sus conversaciones privadas. El post ya tenía miles de likes y cientos de comentarios. «Dios mío», murmuró Carlos. «Como puede ver», continuó Ramírez, «la situación es bastante delicada. Su reputación personal y profesional está en juego». El abogado le extendió un bolígrafo. «Le sugiero que considere seriamente firmar este acuerdo hoy mismo». Carlos miró el bolígrafo como si fuera una serpiente venenosa. «Necesito tiempo para pensarlo. Necesito hablar con mi propio abogado». «Por supuesto», concedió Ramírez guardando el bolígrafo. «Tiene hasta el viernes. Después de eso, la señora Sánchez procederá con una demanda formal de divorcio contencioso y todos estos asuntos se volverán de dominio público». Al salir del despacho, Carlos se sentía como si hubiera envejecido 10 años en una sola mañana. En la calle, el sol brillaba intensamente, ajeno a su drama personal. Decidió caminar un poco para aclarar sus ideas antes de dirigirse a la oficina, donde seguramente le esperaba otro infierno. Su teléfono sonó. Era un número de Monterrey que reconoció inmediatamente. «Lucía». «Carlos, por fin contestas», dijo ella cuando atendió. Su voz sonaba tan alterada como la de Sofía la noche anterior. «¿Me puedes explicar qué está pasando? Tu esposa me llamó anoche». «Lucía, ahora no puedo hablar. Estoy en medio de algo importante», respondió él, frotándose la frente. «¿Importante? ¿Más importante que el hecho de que me has estado mintiendo durante meses? Me dijiste que estabas divorciado, Carlos. Me presentaste a tus socios como tu novia oficial. Te lo puedo explicar». «¿Explicar qué? ¿Que también le mentías a otra mujer en la Ciudad de México? Tu esposa me lo contó todo. ¿Sabes lo humillada que me siento?» Carlos se detuvo en medio de la acera, ignorando las miradas de los transeúntes. «Lucía, por favor, no quiero volver a verte, Carlos». Y ya hablé con Eduardo. Eduardo era uno de los socios principales de la firma en Monterrey y un viejo amigo de la familia de Lucía. «¿Qué le dijiste?», preguntó Carlos, sintiendo un nuevo nudo en el estómago. «La verdad, toda la verdad, sobre ti, sobre tus mentiras, sobre cómo has estado usando los viajes de negocios para mantener múltiples relaciones. Y también sobre cómo perdiste aquella cuenta importante el mes pasado, porque estabas demasiado ocupado conmigo en lugar de preparar la presentación adecuadamente. Lucía, no puedes hacer eso. Tu carrera es lo último que debería preocuparte ahora, Carlos. Adiós». La llamada se cortó, dejando a Carlos paralizado en medio de la bulliciosa calle. Su teléfono vibró nuevamente, esta vez con un mensaje de su socio principal. «Necesitamos hablar urgentemente. Reunión de emergencia en la oficina a las 2 p.m». Carlos guardó el teléfono y siguió caminando sin rumbo fijo. En menos de 24 horas, su vida perfectamente estructurada se había convertido en un campo de ruinas. Todo por una simple nota en un restaurante. Mientras avanzaba por las calles de la colonia Roma, notó una librería pequeña en la esquina. En el escaparate, un libro captó su atención: El precio del engaño, de María Sánchez Vidal. La foto de su esposa en la contraportada, seria y profesional, parecía mirarlo directamente a los ojos. Carlos nunca había leído la novela de María, publicada 2 años atrás. Siempre había estado demasiado ocupado para dedicarle tiempo
a lo que él consideraba un hobby de su esposa. Ahora, mirando el título, se dio cuenta de que tal vez debería haberlo hecho. Quizás allí, entre líneas, habría encontrado las señales de lo que estaba por venir. Entró a la librería y compró el libro. Tal vez entre sus páginas encontraría alguna pista sobre cómo recuperar lo que había perdido. 6 meses después, María contemplaba el atardecer desde la terraza de su apartamento en la Colonia Condesa. El cielo de la Ciudad de México se teñía de tonos naranjas y púrpuras, creando un espectáculo que contrastaba con el caos urbano abajo. A sus pies, un manuscrito a medio terminar esperaba pacientemente. Su segunda novela, inspirada en los acontecimientos recientes de su vida, pero transformados por su imaginación literaria. El timbre sonó, sacándola de su ensimismamiento. Al abrir la puerta, encontró a su hija Camila, de 19 años, con su característico cabello oscuro, recogido en una coleta despreocupada y una mochila colgada al hombro. «¡Mamá!», exclamó Camila, abrazándola con fuerza. «Perdón por llegar tarde». El tráfico desde Ciudad Universitaria estaba imposible. María sonrió, absorbiendo el aroma a jazmín del champú de su hija. «No te preocupes, apenas estaba aprovechando la luz para trabajar un poco». Camila dejó su mochila en el sofá y se dirigió directamente a la cocina. «¿Qué hay para cenar? Muero de hambre después de ese examen de literatura comparada». «Preparé chiles en nogada, tu favorito», respondió María siguiéndola. «¿Cómo te fue en el examen?» «Creo que bien», dijo Camila, sirviéndose un vaso de agua. «Aunque el profesor Gutiérrez es exigente. Por cierto, mencionó tu libro en clase hoy. Dijo que era un brillante análisis de la psicología de la traición». María rió suavemente. «Supongo que tenía material de primera mano para escribirlo». La relación entre madre e hija se había fortalecido notablemente en los últimos meses. La crisis familiar, en lugar de separarlas, había creado un vínculo más profundo, más honesto entre ellas. Camila, quien inicialmente había quedado devastada por la ruptura de sus padres, ahora admiraba la fortaleza de su madre y su capacidad para reinventarse. «¿Has sabido algo de papá?», preguntó Camila mientras se sentaban a la mesa. María sirvió los chiles en nogada, tomándose un momento para responder. «Me llamó ayer. Quiere reunirse para hablar sobre algunos detalles pendientes del divorcio. ¿Vas a verlo?» «Sí, quedamos para tomar un café mañana». María observó a su hija con atención. «¿Cómo fue tu almuerzo con él la semana pasada?» Camila jugueteó con su comida antes de responder. «Fue diferente. Parece otra persona. Más tranquilo, más presente». Hizo una pausa. «Me pidió perdón, mamá. No solo por lo que te hizo a ti, sino por haber estado tan ausente en mi vida». María asintió, sintiendo una mezcla de neustra. María asintió, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. El Carlos que Camila describía parecía muy distinto al hombre con quien había compartido 15 años de su vida. «Me alegra que esté intentando reconstruir su relación contigo», dijo finalmente. «Mereces tener a tu padre en tu vida, a pesar de todo». Camila la miró con admiración. «No sé cómo lo haces, mamá. Después de todo lo que pasó, sigues siendo tan ecuánime». María sonrió levemente. «No siempre fue así. Los primeros meses fueron terribles». Recordó las noches de insomnio, las lágrimas silenciosas, la rabia que a veces la consumía. Pero el tiempo y la terapia hacen maravillas. Después de la cena, mientras Camila estudiaba en su antigua habitación, María regresó a la terraza con una copa de vino tinto. El cielo nocturno de la Ciudad de México, con su característica contaminación lumínica, apenas dejaba ver algunas estrellas. Pensó en cómo su vida había cambiado desde aquella noche en Pujol. El divorcio se había finalizado 3 meses después del incidente. Carlos había aceptado todos sus términos sin protestar, quizás reconociendo que no estaba en posición de negociar. La firma de arquitectura había sufrido un duro golpe cuando la historia se filtró en los círculos profesionales, especialmente después de que Eduardo, el socio de Monterrey, exigiera su salida de la empresa. Carlos había perdido no solo su matrimonio, sino también su posición profesional. El teléfono de María vibró con un mensaje. Era de Claudia, su editora. «Acabo de terminar los primeros capítulos de tu nuevo manuscrito. Es brillante, más potente que el primero. Llamémoslo La Nota». María sonrió.
Su primera novela había tenido un éxito moderado en el circuito literario, pero desde el escándalo y su subsecuente divorcio, las ventas se habían disparado. La ironía no se le escapaba. El dolor le había traído reconocimiento profesional. A la mañana siguiente, María eligió cuidadosamente su atuendo para el encuentro con Carlos, un vestido azul marino sencillo pero elegante y un maquillaje discreto. No era vanidad, era armadura. El café Tierra Garat en La Condesa era un lugar neutral, ni demasiado íntimo ni demasiado impersonal. María llegó primero y escogió una mesa en el rincón, desde donde podía observar la entrada. A las 11 en punto, Carlos apareció. Lo primero que notó fue lo envejecido que parecía. Había perdido peso y su cabello mostraba más canas que la última vez que lo había visto. Vestía un atuendo casual, lejos de los impecables trajes que solía usar. Sus ojos, siempre seguros y directos, ahora parecían buscar aprobación. «María», dijo al llegar a la mesa. Dudó, como si no supiera si debía besarla en la mejilla, abrazarla o simplemente sentarse. Optó por lo último. «Carlos», respondió ella con un tono neutro. «¿Cómo estás?» «Sobreviviendo», respondió él con una sonrisa triste. «¿Y tú? Te ves radiante». «Estoy bien», dijo María. «Camila me contó que almorzaron juntos». Carlos asintió, mientras el mesero se acercaba a tomar su orden. Ambos pidieron café americano. «Ha sido un proceso difícil», admitió Carlos una vez que el mesero se alejó. «Recuperar su confianza, pero estoy comprometido a ser un mejor padre para ella». «Me alegra oír eso», respondió María con sinceridad. «Camila te necesita en su vida». Se produjo un silencio incómodo, lleno de palabras no dichas, de recuerdos compartidos, de heridas aún no completamente cicatrizadas. «Leí tu libro», dijo finalmente Carlos, sacando de su mochila un ejemplar gastado de El precio del engaño. «Debí haberlo hecho antes». María observó el libro, notando las páginas dobladas y las notas en los márgenes. «¿Y qué te pareció?» «Devastador. Brillante. Me hizo entender muchas cosas». Carlos respiró profundamente. «Especialmente el personaje de Roberto. Es como si hubieras visto a través de mí mucho antes de descubrir lo que estaba haciendo». «Los escritores observamos, Carlos. A veces vemos cosas que ni siquiera sabemos que estamos viendo hasta que aparecen en la página». El mesero regresó con sus cafés. María añadió un poco de leche al suyo, un hábito que Carlos recordaba bien. «El abogado Ramírez me envió los últimos documentos para firmar», dijo Carlos, sacando un sobre de su mochila. «Después de esto, estará oficialmente terminado». María tomó el sobre. «Gracias. He estado en terapia», continuó Carlos. «Estoy tratando de entender por qué hice lo que hice. ¿Por qué arriesgué todo lo que teníamos?» María lo miró directamente por primera vez desde que se sentó. «¿Y has encontrado respuestas?» «Algunas. Miedo al envejecimiento. Inseguridad. Adicción a la validación externa». Carlos esbozó una sonrisa irónica. «Lo típico de la crisis de mediana edad, supongo, pero eso no lo justifica». «No, no lo hace», confirmó María, sin dureza pero con firmeza. «Nunca te pregunté qué te llevó al restaurante esa noche. ¿Por qué estabas allí sola?» María revolvió su café antes de responder. «Era mi noche para mí. Había empezado a hacerlo mensualmente, salir sola, disfrutar de mi propia compañía. Parte de mí sabía que algo no estaba bien entre nosotros, pero no quería enfrentarlo. La ironía del destino», murmuró Carlos. «O quizás no. Quizás era inevitable que la verdad saliera a la luz de alguna manera». Otro silencio se instaló entre ellos, pero esta vez menos tenso, más reflexivo. «¿Qué pasó con ellas?», preguntó finalmente María, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. Nunca había planeado preguntar por las amantes de Carlos. Carlos bajó la mirada hacia su café. «Sofía consiguió trabajo en otra firma. No hemos vuelto a hablar. Lucía...» Hizo una pausa. «Lucía se casó hace un mes. Con Eduardo, de hecho». «Vaya», dijo María, genuinamente sorprendida. «Como dije, ironía del destino». Carlos tomó un sorbo de su café. «María, sé que no tengo derecho a preguntarte esto, pero ¿crees que algún día podrás perdonarme?» María consideró la pregunta. Hacía 6 meses, la respuesta habría sido un rotundo no. Ahora, después de terapia, de lágrimas, de rabia y finalmente de aceptación, no estaba tan segura. «No se trata de perdonarte, Carlos. Se trata de seguir adelante.
Y eso es lo que estoy haciendo. María sacó de su bolso un ejemplar de su nuevo manuscrito. Mi editora quiere llamarlo La Nota. ¿Qué opinas? Carlos tomó el manuscrito con manos temblorosas. ¿Puedo leerlo? Es por eso que te lo traje. Creo que tienes derecho a saber cómo cuento nuestra historia, aunque sea a través de la ficción. Gracias, dijo él, visiblemente emocionado. Significa mucho para mí. Al terminar su café, salieron juntos a la calle. El sol de mediodía iluminaba la avenida Ámsterdam con sus jacarandas en plena floración creando una bóveda púrpura sobre la acera circular. «Te acompaño a tu auto», ofreció Carlos. «Vine caminando», respondió María. «Vivo a solo unas cuadras». «Cierto, el nuevo apartamento». Carlos metió las manos en los bolsillos de su pantalón. «Bueno, supongo que esto es un adiós». «No necesariamente», dijo María. «Seguiremos conectados a través de Camila, y quién sabe, tal vez algún día podamos tomar otro café y hablar de cosas menos dolorosas». Carlos sonrió, una sonrisa genuina que le recordó a María por qué se había enamorado de él tantos años atrás. «Me gustaría eso». Se despidieron con un breve abrazo, el primero desde la separación. No había amor romántico en ese gesto, pero sí un reconocimiento mutuo de su historia compartida y del camino recorrido. Mientras María caminaba de regreso a su apartamento, sintió una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. La nota en el restaurante había sido su momento de verdad, su acto de valentía. Había desencadenado dolor, caos y pérdida, pero también había abierto la puerta a una vida más auténtica. En su bolso, junto a los documentos finales del divorcio, llevaba las notas para el último capítulo de su nueva novela. Ya sabía exactamente cómo terminaría, no con un final feliz tradicional, ni con amargura o resentimiento, sino con algo mucho más valioso, la paz que viene de la verdad y la libertad de escribir su propia historia. Al llegar a su edificio, María miró hacia el cielo despejado de la Ciudad de México. Las jacarandas continuaban su espectáculo púrpura a lo largo de la avenida, recordándole que incluso después del invierno más duro, siempre llega la primavera, y con ella, la posibilidad de florecer nuevamente, más fuerte y más hermosa que antes.